Y finalmente llegamos a uno de los capítulos más esperados, me imagino. Ya hemos pasado por varios capítulos, ya casi llegamos a los 30, si no es que los pasamos. Y aquí es donde llega el momento de que vamos a publicar nuestro sitio web. Así es que prepárense porque simplemente vamos a hacer algunas cositas mínimas. Por ejemplo, vamos a venirnos acá a páginas y vamos a revisar que todo esté bien. Esta portada, portfolio, servicios, quién soy, contacto y Word, que eso lo vamos a dejar de último. Luego, lo que haríamos será eh, revisar lo que son los ajustes. Vamos a ver qué ajustes nos quedan por tocar y creo que nos queda la parte analítica, nos queda la parte de optimización de búsqueda, nos falta esto de etiquetas personalizadas, esto de icono ya lo vimos, opciones del sitio ya, protección por contraseña ya. El cartel de cookies está pendiente porque únicamente pegamos un texto acá, nos falta crear la página, pero no importa porque ya es hora de publicar el sitio web. Además, recuerden que ya tenemos nuestro dominio, ya está verificado, ese dominio ya lo podemos usar, le vamos a dar en listo y señores, vamos a darle a publicar sitio. Y quiero que vean lo siguiente, quiero que vean que aquí ya va a cambiar de borrador a publicado y aquí va a cambiar la portada. Le voy a dar en publicar sitio y se vería de la siguiente manera. Vamos a darle unos segundos. Ven, aquí está. Dice, puedes ver tu sitio en edbrastudio.com. Voy a copiar el enlace. Copiar. Voy a abrir lo que es Firefox. Voy a pegar aquí el enlace y me voy a ir a la página y pueden ver que ya está nuestro sitio web en línea. Ya está, ya se puede visualizar a nivel mundial. Ya lo tenemos en línea. Aquí está el cartel de cookies que lo vamos a trabajar mejor, pero eso lo vamos a hacer en los siguientes capítulos. Entonces, señores, aquí tenemos la página portada. Bienvenido a Edbre Studio, WhatsApp, Telegram. Aquí tenemos portadas sobre nosotros, nuestras redes sociales, nuestro trabajo. Aquí podemos visualizar las fotos. Vean, esas son las fotos que tenemos. Por acá tenemos parte de los testimonios, dos testimonios. Aquí un resumen de nuestros servicios. Esto es un resumen porque el detalle lo encontramos en lo que es servicios. Vamos a recorrer las páginas. Vamos a irnos a portfolio. Ven, aquí tenemos nuestro portfolio con las fotos de embarazo, 15 años, compromiso, bodas, boudoir, corporativas. Nos vamos a ir a, por ejemplo, corporativas. Ahí tenemos las fotos de la parte corporativa. Aquí, si le damos en ver paquetes, no nos va a llevar a ningún lado porque aún no hemos configurado la URL, pero ya lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ver las fotos. Ahí tenemos las fotos. Vamos a irnos a servicios. En servicios, aquí tenemos lo que es bodas, lo que son 15 años, lo que es sesiones fotográficas y demás. Voy a cerrar esto porque quiero que ustedes se fijen en la parte inferior. En la parte inferior izquierda, ahí aparece una URL. Ya no aparece nada de Adobe Portfolio, sino que aparece mi dominio. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy aquí en boda plata y me voy a más información? Me va a llevar a la página de contacto. Vamos a probar más información y vean que aquí me lleva a la página de contacto en donde yo puedo trabajar o hacer la pregunta necesaria relacionada a nuestro servicio. Regresamos a servicios y vamos a ir a quién soy. Aquí estamos en quién soy, algo sobre mí, mis redes sociales, un poco sobre mi biografía y aquí estamos en este botón llamado mi portfolio. Vean en la parte inferior la URL. Si yo le doy aquí a este botón de mi portfolio, me va a llevar a la página de el portfolio. Aquí estamos, ¿ok? Vamos a irnos entonces a contacto. En contacto ya lo habíamos visto. Aquí tenemos el formulario de contacto y aquí tenemos el mapa de Google. Y bueno, lo que es Word aún no lo hemos trabajado, estamos pendientes, vamos a ver qué hacemos. Tengo por ahí una idea, posiblemente lo quitemos o vamos a ver qué podemos hacer.
Otra cosa que les quiero mencionar es que se fijen en la URL, en lo que es el buscador. Vean que se ve muy bonito, se ve un dominio sano, un dominio bonito. En este caso de contact, aquí en la URL aparece contacts y aquí aparece contacto. Eso ya lo vamos a cambiar, se lo voy a mostrar. Y quiero que vean que si yo estoy aquí en la página de contacto y si yo le doy en el logo, ¿hacia dónde me va a llevar? Me va a llevar a portada. Aquí estoy en portada. Así es que, señores, ese es nuestro sitio web ya publicado y yo le voy a dar aquí en volver al sitio porque quiero que vengamos aquí. Voy a refrescar y quiero que vean que aquí ya aparece nuestro sitio web y aparece como predeterminado, aparece con su dominio y dice que ya está publicado. En cuanto a cómo cambiar ese nombre a la página contacto, bien, nos vamos a ir aquí a páginas, vamos a buscar la página, es esa, contacto, y vean que aquí aparece toda una serie de opciones, entre ellas la que vamos a elegir es esta que dice editar URL de la página. En vez de que sea contacts, le vamos a agregar una O y le vamos a dar en Enter. Bien, esto posiblemente nos lleve a algún tipo eh, de problema. Sin embargo, vamos a hacer la prueba. Voy a refrescar acá, voy a irme acá, aún me lo está presentando. Ven que aún dice aquí en la parte inferior izquierda, quiero que se fijen, dice contact. Yo creo que es porque no le he dado en publicar. Tengo que darle en publicar. Cuando hacemos cambio, esa es una de las cosas que tienen que manejar. Hay que darle en publicar. Me voy a venir acá, voy a refrescar y vean que ahora aparece contacto. Ahí estoy en contacto y quiero ir a lo que es servicios porque aquí quiero ver si me ha actualizado. Me actualizó, claro, la URL. Ya me lleva de una forma muy bien. Lo que quiero ver aquí es en portfolio. Quiero ver los botones. Recuerden que agregamos un botón en cada uno de nuestros proyectos. Vean que aquí no me aparece nada en ver paquetes. Eso lo vamos a hacer en los siguientes capítulos. Vamos a mejorar los botones. Así es que, señores, ese es nuestro sitio web ya publicado. Espero ustedes hayan seguido el paso a paso y luego de más de 30 capítulos tengamos un sitio web ya de esta forma profesional con todas sus páginas, con todos sus detalles, con todos sus enlaces y su contenido. Llegamos al final de este capítulo, nos vemos a continuación donde vamos a crear la página de cookies.